Muy buenas tardes. De nuevo, un placer poder compartir con ustedes esta tarde y en compañía de Fausto Amador Arrieta. Y nuestro tema, seguimos con el tema de Afganistán. Hablaremos de ese corredor estratégico tan importante para las potencias del mundo. Nuevamente, hablaremos de Afganistán, pero queremos darle a ustedes una visión diferente, un poco meternos en la historia, en el porqué, los orígenes de este conflicto y poder borrar, ojalá, los estereotipos que hay en relación a Afganistán. Fausto, hoy estaba viendo en la mañana, por casualidad me llegó un video de una niña muy hermosa, muy moderna, haciendo un concierto de Chopin, una niña de unos 6, 7 años, una niña afgana, por supuesto, ¿verdad? O sea que ese Afganistán también existe al mismo tiempo que el Afganistán de los talibanes. No es solo una sociedad de tribus, es una sociedad que tiene además en las ciudades modernidad y desarrollo. Por lo tanto, no es solo un espacio rural. Pero bueno, también queríamos entrar en por qué la democracia no funciona impuesta y por qué los imperios fracasan en Afganistán. Bienvenido, Fausto. Qué lindo poder compartir de nuevo. Podríamos arrancar en el tema de la identidad, de la nacionalidad. ¿Cuándo Afganistán se ve a sí misma como una nación o como un pueblo que empieza además a pelear contra los grandes imperios del mundo? Mimi, muchas gracias por esta renovada invitación a acompañarte en estas reflexiones en un tema, en este caso, que es un verdadero desafío, porque probablemente es el tema más comentado del mundo en estos momentos, con la mayor cantidad de especialistas hablando del tema. Y sin embargo, si vos ves un artículo tras otro, yo siento que es un prejuicio tras otro sistemático, porque pareciera que lo único que existe en estos momentos es esa visión de un Afganistán de un atraso extraordinario. Yo pienso que la forma en que abordás el inicio de esta discusión es muy correcto. Comencemos por decir que Afganistán, ese gigantesco territorio de 650.000 kilómetros cuadrados, enorme, de muchísimos etnias y tribus, en realidad él como proyecto país, como proyecto nación, como inicio de constitución del Estado, es un proyecto pastún. Pastún es la mayor etnia de Afganistán, hay varias más, pero yo quiero darte un dato, Mimi, que te va probablemente a sorprender. A mí cada vez que lo leo me sorprende enormemente, porque cuando hablamos de los fracasos de los imperios en Afganistán, debemos relativizar ese fracaso. La comunidad Pashtun en estos momentos, hoy, es de 40 millones de personas. De esas 40 millones de personas, 13 millones viven en Afganistán. El resto, o sea, cerca del 70%, fue cercenado, cortado, totalmente separado del resto de Afganistán por el imperio inglés en su Segunda Guerra. En una de las concesiones que Afganistán ha venido reclamando sistemáticamente y que ha sido origen de conflictos internacionales, sobre todo para Pakistán. Como comprenderás, los pastún son en Pakistán una de las etnias más grandes. Y es una etnia tremendamente compacta. Pero bueno, eso es solamente para que entendamos que la etnia pastún está gigantescamente, con mucho mayor volumen de población y organización y desarrollo en Pakistán que en la propia Afganistán. Pero, y cómo ahí se puede comprender por qué va a tener tanto respaldo y apoyo
que no solamente necesita del servicio secreto Pakistán para recibir ese apoyo, aunque también lo tuvo, sino que de todas maneras, si se lanzara a reprimir a los pastún y al talibán, Pakistán tendría una auténtica guerra civil también. Es importante porque me lo comentabas hace unos días que hablábamos, de cómo la India divide Afganistán en dos. O sea, que Pakistán era parte de la India y el imperio inglés lo anexa a la India en algún momento. Y Es el así. reclamo de No es Afganistán. India, no es India. Y la colonia hindú, o sea, la administración británica de la India, en la Segunda Guerra de Ingleses contra de los los ingleses en Afganistán, en la primera fueron aplastados de una forma tremenda. Huyendo de Kabul murieron cerca de 35,000 personas y casi todos los historiadores terminan diciendo que solo dejaron a uno vivo, a un médico. Otros dicen que llegaron 15, pero la realidad es que de 30,000 personas, entre ingleses e hindúes. ingleses e hindúes, entre soldados y claro, fue y no fue una batalla de una sola vez, fue todo un proceso de desgaste impresionante. Entonces, la primera guerra fue un aplaste total. Ganada por Afganistán. Ganada por Afganistán. La segunda, ¿por qué se mete? Es que también ahí es importante. ¿Por ¿Qué qué se se meten los mete? ingleses? ¿Por qué se meten los ingleses? ¿Qué buscan ahí? Muy fácil, muy simple, y se va a resolver de una forma diferente, no va a ser por medio de la guerra. Se meten porque el zarismo, el imperio ruso, está queriendo moverse hacia el sur, y en el sur su última frontera es Afganistán, y si se mueve hacia el sur va a amenazar a su colonia siguiente, a la colonia la India. La Entonces los joya. ingleses, la joya de la corona inglesa, y entonces los ingleses lo único que quieren en Afganistán es cuidar la frontera norte, nada más, no quieren explotar, no hay nada que explotar ahí. Pero los afganistanos al comienzo los dejan pasar, pero no les permiten eso, y las sublevaciones y la guerra. Bueno, entonces, la Segunda Guerra, los Contra ingleses, los ingleses. hay tres guerras entre entonces, la Segunda Guerra, los ingleses, que tampoco es un triunfo total, pero hay afganistanos que dicen ganamos, hay otros que dicen perdimos. La mayor parte, la gente que yo conozco, digamos, yo tuve en la Universidad Libre de Bruselas a un compañero que trabajaba conmigo, porque nosotros habíamos fundado la Unión de Estudiantes Latinoamericanos y él había fundado la Unión de Estudiantes Afganos. Y él me decía que había sido el mayor fracaso y que esa piedra la llevaban metida en el alma, Ahmad. Pero bueno, como te digo, de alguna manera, aparte de los libros, yo he llevado pues la imagen del amigo que en 1970 y pico me decía que ese había sido un fracaso. Pero no fue un fracaso completo. ¿En qué consistió eso? Los ingleses le dicen, miren, primero logran dividir a las tribus. Dividen a los pastún y logran poner a un rey. Logran poner a un rey y este rey, lógicamente, que se llama Abd al-Rahman, veneradísimo por los afganos, porque construyó muchísimo dentro de Afganistán, le ponen dos condiciones. Una, déjennos cuidar la frontera norte. Él les dice, perfecto. Entonces queda Pakistán como protectorado de la India, no como colonia. Y protectorado lo único que significaba, protegemos sus fronteras. Segunda condición, la India no puede permitir la amenaza pastún. Y entonces negocia lo que fue la línea Durand. Negocia una frontera entre la India colonial, y Pakistán. Y esa frontera se lleva
3/4 del territorio pastún y el 60% de su población. Y Abdrahman lo acepta y para muchos ha sido la gran traición nacional de Afganistán. Yo no sé, tal vez no tenía más remedio, no voy a juzgar al Rahman. Lo que sí te voy a decir es que a partir de ese momento, al-Rahman inicia una política equilibrista, de funambulismo le llaman. Esa política que consiste en aumentar la colonización pastún en Afganistán, ya que les habían quitado territorio hacia la India. Él incita a las tribus pastún a recuperar territorio frente a las demás etnias. Y entonces comienza a crear, como le podríamos llamar modernamente, esa evacuación étnica, ¿cómo le dicen? No sé, pero en Guatemala fue un horror. No, y en Bosnia y en Herzegovina. Bueno, limpieza étnica. limpieza étnica. En realidad ellos no limpian, ellos colonizan, ocupan, hacen retroceder a las tribus, pero crean una animadversión tremenda entre los que están constituyendo la nacionalidad afgana y el resto de las etnias. Ellos se asientan en Kabul y Abdrahman comienza a desarrollar una política de desarrollo bastante fuerte, comienza a invertir en infraestructura, domina, le dicen el rey de hierro, le dicen, porque fue terrible internamente la represión que tenía, sobre todo con las etnias. Pone bajo su control y dominio a los religiosos que también se le oponían. Hace otra cosa adicional, había muchas partes de Afganistán que no eran musulmanes. Él siente que esa es una división que no puede permitirse y termina el islamismo en Pakistán. Termina de imponer casi por la fuerza, persuasión y fuerza, el islamismo en Afganistán. Como a finales de siglo, en ese periodo, en 1893 se hace la línea Durand. Hay alguien que se opone muy fuertemente, una familia pastún, y muchos se oponen. Entonces él toma, porque son pastún muy venerados y muy queridos, no los asesina ni los encarcela, sino que los expulsa de Afganistán. Entre esa familia va un señor de apellido Tarsi. El hijo de este señor probablemente es el mayor genio político que haya existido. Yo te voy a decir, Mimi, siempre tiendo a exagerar, pero yo creo que es el genio político más grande del islamismo en todo el mundo. Un hombre avanzadísimo sobre su era. Él se va a recibir. ¿Ah? Junto a Solimán. Junto a Solimán, junto podemos llamar al propio Ataturk. Ataturk, exactamente. Pero despacito, porque si vos vas a ver todos los estudios que se hacen de los avances y las políticas que se van a dar en Pakistán después de 1919, van a decir que es el kemalismo afgano. Van a decir que se volvieron kemalistas. Cuando Tarsi había comenzado estas posiciones y estas doctrinas, cuando Ataturk estaba jugando con soldadito, chiquito. O sea, cuando era niño. Explica cuáles son estas posturas. Es decir, vamos a ver. Vamos a ver lo que es el kemalismo y vamos a ver entonces lo que es Tarsi. En 1919 se produce la gran catástrofe en el mundo islámico. Es la caída
brutal del Imperio Otomano. Cuando cae el Imperio Otomano, se deshace el Imperio Otomano, Inglaterra lo divide, lo corta, invade Turquía, la toma, tropas griegas toman Constantinopla, la gran humillación nacional. En medio de esa gran humillación nacional, se produce lo que se llamó el movimiento de los jóvenes turcos. Los jóvenes turcos tienen como idea fundamental que necesitan aprender el desarrollo económico, político y social de Occidente para poderse enfrentar a Occidente. Que el islamismo como religión es fantástica, la mejor de las religiones del mundo, pero no como constitución política, no como dirección política de un Estado multiétnico y multirreligioso. Y entonces abogan por la separación entre la iglesia y el Estado. Atatürk produce una revolución, se va a la guerra contra Inglaterra, derrota a Inglaterra y se establece un pacto de paz. No logra recuperar, por supuesto, el Imperio Otomano, pero expulsa totalmente a los ingleses y termina el sultanato turco y crea una sociedad, crea una Turquía moderna. Crea la Turquía moderna. Llama a los mejores científicos, juristas, llama a juristas italianos para hacer el derecho agrario, llama a juristas alemanes a hacer el derecho penal, llama a juristas de Harvard a hacer el derecho constitucional impresionante. Esa es la Turquía, ese es el kemalismo. En el futuro muchos van a tratar de dos cosas, de separar la religión y el Estado, y dos, de avanzar en las formas occidentales de desarrollo económico y jurídico y político tecnológico. Bueno, regresemos a Afganistán. Sí. Regresemos a Tarsí. Tarsí está exilado, está creciendo, aprovechando que está afuera, no en Europa, en Oriente. Se encuentra con otro gran afganistano, que muchos dicen que no es ni siquiera el Afganistán, pero que él se llamaba el afganistano, se llamaba Al-Afghastani, que es el primero que comienza a propiciar esas ideas y que va a ser el que más va a inspirar directamente a Kamal. Recorre, escribe, traduce, aprende idiomas, escribe, y de repente se muere Al-Rahman. Cuando muere Al-Rahman, su hijo, de cuyo nombre jamás me recordaré, su hijo sabe que existe un famosísimo musulmán que escribe, que ha publicado libros y que es muy querido y venerado, y que además es un devotísimo islamita. No es como Atatürk, que era un borracho, fumaba. Realmente no le tenía mucho aprecio a la religión. En cambio, Tarsí sí. Entonces él dice, no va a ser un escándalo que lo traiga como asesor. Y lo lleva como asesor, y Tarsí comienza, y la primera cosa, yo no sé, en ese momento, él dijo, tenemos que crear la sociedad urbana. No existe sociedad urbana en Afganistán. Nosotros le llamaríamos sociedad civil. ¿En qué consiste? Funda periódico, comienza la prensa, crea grupos de estudio, crea segmentos, envía a estudiar al extranjero a toda una pléyade de personas, ingenieros, arquitectos, filósofos, y los manda primeramente a Turquía, que ya es un país muy abierto, pero también los manda a la Unión Soviética. Va a ser muy importante esto.
Los manda a la Unión Soviética, que además les resulta una cosa interesante. La Unión Soviética les dice, vengan gratis, les damos la carrera universitaria entera, no tienen que pagar nada, nosotros los mantenemos. La Unión Soviética está tratando, claro, aprovechando esa ocasión, pero todavía está bajo protectorado. Aquí viene se acercan las tensiones de la Primera Guerra Mundial. Inglaterra resuelve el problema afgano de una forma sencillísima. Se pone de acuerdo con Rusia, hace un pacto con Rusia. Es la Triple Entente y hace una conferencia afgano, se llama anglo-afgana, por medio de la cual anglo-rusa, se pone de acuerdo con Rusia, vos no te metes en Afganistán y yo no me meto en Rusia. Y yo no avanzo la colonia hindú hacia el norte. Se ponen de acuerdo y ya con ese pacto, recordá que viene la Primera Guerra Mundial y van a ser aliados Rusia, el zar de Rusia, con Inglaterra. En ese momento, obviamente, Afganistán les dice a Rahman, es decir, a través de Tarsi es nombrado ministro de Relaciones Exteriores y como ministro de Relaciones Exteriores le dice, nosotros perfectamente podemos unirnos a Alemania. Recordá que el Imperio Turco, el Imperio Otomano, que todavía existe, se había unido a Alemania. Entonces Inglaterra le dice, si te mantenés neutral, si no te metes en la guerra, porque no quieres tener esa espada en la espalda, yo te prometo la independencia. Vas a dejar de ser colonia. Obviamente, cuando termina la guerra, Inglaterra no cumple su palabra y Tarsi lanza la guerra, derrota brutalmente a los ingleses. Los ingleses están luchando contra Ataturk, están desmembrando al Imperio Otomano y no tienen tiempo para mandar tropas a combatir a los afganos y les conceden independencia en 1919. A partir de ahí tiene manos libres Tarsi para iniciar un gigantesco proceso de reformas civiles, creación de partidos políticos, establecimiento de grupos de opinión, periódicos, revistas. Y mientras tanto, no sé, nos queda un minuto, medio. Un minuto. Entonces, en ese minuto te puedo rápidamente decir que mientras tanto, el hijo de Al-Rahman puso a su hijo Aminollah bajo la tutela de Tarsi, de forma que Tarsi fue como el tutor de él. Y entonces tenía de tutor a los dos hijos del rey y a sus dos hijas, con el resultado que se enamoraron los dos hermanos de las dos hermanas, y cuando muere Rey. el hijo este, que nunca me acuerdo el nombre, va a estar Amanullah, va a ser el nuevo rey, que va a estar casado con la hija de Tarsi, que va a ser nada menos que Soraya, la famosa Soraya de Afganistán. No la de Persia, que es más no la de Persia, sí. Soraya de Afganistán, que esto fue gigantesco porque entonces la formación de ese nuevo rey va a ser de Tarsi. Vamos a ir a un corte, regresamos con ustedes con la historia de Soraya, que realmente es muy impresionante la relación de Soraya y de Tarsi, su padre. Regresamos en unos minutos. Hablabas de cómo Tarsi, canciller y hombre fuerte del Estado afgano, de la monarquía afgana, que es una monarquía constitucional, porque él crea las constituciones y la legislación para que esta monarquía se desarrolle en un Estado moderno,
y cómo el nuevo rey se casa con su hija, dos hijas totalmente educadas, igual que el rey y su hermano totalmente educados por Tarsí en la modernidad. Y Soraya inicia una aventura impresionante en su país. Es así, es así. Vos dijiste muy bien que es una monarquía constitucional, pero sui generis. Es constitucional porque Tarsí hizo una constitución. Ajá. Y el rey la decretó por decreto, no es que hizo una constituyente, pero eso hace que se someta a la ley, que no sea el arbitrio, sino que existe un marco jurídico a partir del cual va a funcionar el Estado. En esos momentos se inunda Pakistán de ingenieros, arquitectos, políticos, y Tarsí se rodea y se forma una sociedad civil fuertísima. En esa sociedad civil, Tarsí le dice, los derechos de la mujer no los podemos nosotros defender desde el reinado. Tenés que encarnar vos esa lucha. Y entonces, en el aniversario de la independencia, Soraya se quita el velo, y como se quita ella el velo, todas las consortes de todos los ministros que están allá reunidos, que te digo, todos los ministros habían sido educados en el extranjero casi, todas se quitan el velo y comienza un proceso. Hace hospital de mujeres, hace la primera escuela de mujeres, envía a estudiar al extranjero a las primeras mujeres, que fue ya eso en sí mismo fue un escándalo, porque significaba viajar solas, y las mujeres no pueden viajar solas, y tuvieron tremendas dificultades para encontrar marido cuando regresaron, porque han perdido el honor por haber viajado solas. ¿Y quién las iba a cuidar? ¿Quién iba a cuidar su virtud? Entonces, en ese proceso, las escuelas, y ella avanza muchísimo, hace cosas que son casi, yo te podría decir, provocadoras, diría yo, como ir a cazar con su marido a caballo, ella como si fuera un hombre, eso era inaudito. Pero en realidad, Fausto, esas cosas no fueron las que provocaron la indignación de la zona rural. Fue el que Soraya, para encajar y que Occidente aceptara Afganistán, participa en una gira y se viste durante todo el tiempo como una mujer occidental en las noches de fiesta. Esto es escote, esto es sin mangas, esto es a la última moda. Y eso sí es pecado total en el islamismo, porque aún las mujeres más liberadas cubren los brazos y cubren la cabeza. Soraya de Persia lo hacía, a pesar de que se vestía de bichi. Y se inicia entonces un rechazo muy grande hacia ella de la zona rural, y esa división tan grande que hay entre la zona rural y la urbana, ¿verdad? En Afganistán. Te metí la cuña para ver si caemos rápidamente en el Bueno, imperio. vamos a hacer una cosa muy clara. En la formación de los partidos políticos, incluso los islámicos se ven obligados, para defender sus ideas, no las van a defender solo en las mezquitas, se ven obligados a defenderlas en las reuniones políticas, y por lo tanto se hacen partidos políticos. Entonces, la gran oposición a las reformas de Tarsí no van a venir del campo. La gran oposición va a venir del clero, y del clero asentado en Kabul y en Kandahar, o sea, de los grandes sacerdotes del clero musulmán. Vos bien decís que el viaje el viaje fue muy escandaloso, es correcto, pero la realidad es que aquí regresemos a varias cosas que van a mostrarnos las tremendas dificultades que tuvo la propia Soraya y Tarsí. Tarsí le dijo que fuera mucho más despacio,
que los cambios se dan muy lentos, que primero hay que ganar la cultura. Algunos le han llamado a Tarsi el Gramsci afgano, porque él decía que primero había que hacer una coalición de fuerzas por el cambio, que no podían hacerlo solos. Pero bueno, y además los propios Pashtun están divididos, ¿verdad? Entre los Pashtun urbanos y agrarios. Tenemos que ver que en Afganistán hay 5 grandes contradicciones. La primera gran contradicción, obviamente, es lo secular contra lo religioso, contra lo seglar, la sociedad civil frente a la sociedad religiosa. Mientras más crece la sociedad civil y se apodera y adquiere sus propias costumbres, que no necesariamente son religiosas, va a hacer que se sientan los clérigos amenazados en su influencia. Entonces, la primera gran contradicción es la contradicción entre lo seglar y lo religioso. La segunda gran contradicción es que el desarrollo de las reformas democráticas y el desarrollo político, social, económico y tecnológico de los países se produce a partir de la urbanización. Es ahí donde comienza. Y entonces la siguiente va a ser la gran separación entre el avance que se está teniendo en las ciudades y el atraso que está quedando en el campo. A esto hay que añadir la otra gran contradicción, que es que existe un proyecto nacional de creación de nación del que no participan todas las etnias. Es un proyecto pastún. Vas a darte cuenta que cuando van a deponer a Manulá va a salir otra etnia. Entonces va a ser un momento muy difícil, porque la otra contradicción es que lo nacional frente a lo étnico, lo local frente a lo nacional. Y la cuarta gran contradicción es el progreso frente a la tradición. Cada avance, cada progreso tecnológico, social, económico, va a romper con alguna tradición y va a amenazar a alguien que esté en una tradición. Y por último, la última gran contradicción, la quinta gran contradicción de la historia afgana, es lo foráneo contra lo propio. Y aquí se unen todas las cosas, porque la ciudad tiene lo foráneo, la ciudad tiene el progreso, la ciudad es la que crea la sociedad civil. Entonces, en el campo, en cambio, dominan las etnias, está lo local, están las tradiciones. Entonces, esto, ¿sí? No, es que iba a entrar, pero me iba a saltar el cambio, el asesinato bueno, del te puedes rey imaginar. y la entrada de la república presidencialista en Afganistán. Perdón que atraviese, pero es que el tiempo ya me empezó a preocupar. Sí, a mí también me preocupa, pero vamos a entender que saltarnos las etapas tampoco explica mucho. Esto se ve, esta oposición que está teniendo el rey Amanullah, una oposición tremenda, tiene un momento de gran debilidad, que si no hubiera habido esa debilidad, quién sabe qué habría pasado. La debilidad fue el viaje a Europa del rey, su séquito y la reina. Y ella llegó a brillar a Europa, él llegó a brillar a Europa, y cada noticia que llegaba a Afganistán era un escándalo. Adicionalmente fue carísimo, un viaje costosísimo. Llegó a las grandes cortes como si viniera de un reinado opulento, cuando venía de un reinado muy pobre. Cuando regresa, prácticamente le da un golpe de estado, hay un enorme retroceso, se va al exilio, ella, Tarsi, su esposo, toda la gente que lo rodeaba, y pasan algunos años, muy pocos años, ni siquiera muchos años, para que de nuevo surja un rey que vuelve a llamar a todos los que habían estado políticamente alrededor de Tarsi. Es decir,
En 1933, fíjate que ella cae en el 29, en el 30, y apenas 3 años después regresa un gobierno que comienza a restaurar ese proceso. Y que trae ese a todos proceso, los profesionales, a los técnicos, a no, sí los que ahí estaban. políticos que se habían Los exiliado. políticos no habían sido reprimidos. Ahí estaban, se quedaron. Tarsi les dijo, no se muevan. En este momento derrotan el símbolo, no derrotan la causa, dice Tarsi. El símbolo se va. Aún así, Tarsi va a seguir influenciando muchísimo porque los que se quedan todos son cuadros políticos formados por él. Ya Soraya no va a tener ninguna influencia. Se va a ir a Italia estúpidamente. Su marido va a tratar de unirse al partido nazi, terminando con una historia más bien triste. Ella no participó en nada de eso, se separó de todos los proyectos políticos de su marido y se dedicó a criar a sus hijos y educar a sus hijos, que fueron bastante numerosos en Italia, hasta su muerte. Entonces, sigue el proceso y ahora sí podemos arrancar. Estamos nosotros hablando del reinado de alguien que se llamó Zahir Shah, el zar Zahir. Este es un dúo. Resulta que el zar Zahir se hace asesorar de Daud Khan. Daud Khan es un muchacho que se educó en Europa, estudió en Europa, estuvo en Francia, sacó una profesión, es realmente brillante y totalmente pro-occidental. Regresa él de asesor del zar Zahir y en ese periodo se produce el periodo más grande de desarrollo económico, social e incluso de progreso político en Afganistán, de forma que no se detuvieron los avances de Tarsi. Saud entra a Kabul después de una larga estadía con Tarsi en Turquía. Comienza un equilibrio estratégico. Con la Unión Soviética le dice, dennos lo que tengan. Con Inglaterra lo que quieran. Con Estados Unidos lo que sea. Y en esos momentos, Afganistán, que es la cuña, crea lo mejor del mundo, que es que se peleen, pero no con balas, que se peleen con proyectos económicos, que se peleen dándole cosas. Estados Unidos crea la gran represa. Rusia desarrolla más de 1.600 kilómetros de carreteras. Hasta la propia Inglaterra, que va a ser vista siempre con enorme recelo. Uno de los obstáculos que tiene Daud es que Daud comienza a pelear el pedazo que le quitaron de Pastulandia. Se llamaba Panuchistán, se pusieron de nombre, que está en Pakistán. Pero no ha llegado todavía la Segunda Guerra Mundial. Y entonces, cuando llega la Segunda Guerra Mundial, de nuevo se mantiene neutral y cuando Alemania pierde la Segunda Guerra Mundial y la India se independiza, el imperio inglés divide la India en 2 pedazos. El pedazo norte convierte a Pakistán y el pedazo sur es la India. Entonces en el pedazo norte quedó Panuchistán y comienza a reclamar Daud Panuchistán. Y fuertemente, incluso llegaron a estar a punto de entrar en guerra con Pakistán. Pakistán no iba a permitir que le quitaran semejante territorio. Rompen relaciones diplomáticas, cierran las fronteras, o sea, todo un proceso difícil para recuperarlo. Nunca lo han logrado, no lo van a lograr jamás. Pero mientras tanto, Daud se ve en la obligación de frente a la oposición de los religiosos y de las etnias locales, se vio obligado a dar un golpe de Estado. Y da un golpe de Estado. Recordá que Zahir Shah es su primo. Entonces, prácticamente le dice, mira, primo, aquí tengo que ponerme yo arriba, es el ejército que tiene que dirigir esto, no hay más remedio, y compadres hablados, da un golpe de Estado
de compadre hablado, sin ningún problema, toma el poder y comienza un proceso bastante fuerte hacia la constituyente, crea una constituyente. Y finalmente en 1964, con pleno funcionamiento de partidos políticos, con el voto de la mujer que llegó a Afganistán antes que a Costa Rica, no lo recordemos, antes que a Costa Rica, ya lo había puesto Amanullah después del 19, con participación política de las mujeres, con escuelas de mujeres ya totalmente difundidas que no las lograron quitar. La primera asamblea constituyente tiene una representación de mujeres. Yo he estado buscando el número, no tenéis idea cómo, pero todos dicen, inesperado, dicen todos los pensadores, inesperada esa cantidad de mujeres que llegan. Y mujeres ocupan ministerios, es otro mundo. Y ahí ha surgido, mientras tanto, con la gran influencia soviética, el Partido Comunista, que se llamó Partido Popular Democrático de Afganistán. Y que lo formaban toda la cantidad enorme de gente que había ido a estudiar a la Unión Soviética. Y sin embargo, uno de sus principales dirigentes, fíjate, con gran cuidado, Amin, estudió en uno de Estados los grandes Unidos. dirigentes, venía de los Estados Unidos. O sea, realmente, ¿por qué? Porque en todo el mundo había las corrientes marxistas, no necesitabas haber estado en la Unión Soviética para hacerte marxista. Entonces se producen dos cosas. Los musulmanes se dividen en dos partidos. Un extremista que dice al diablo Occidente, al diablo toda esta reforma, que vivan las otras etnias, se van a provocar a las demás etnias. Y otro que dice, no, si el Islam puede convivir con el progreso, no es una cosa contradictoria. O sea, se dividen entre progresistas y reaccionarios. Extremistas. Ya, muy bien, Meme. Extremistas. Pues los comunistas les pasa igual. Les pasa igual y les pasa igual en casi todas partes del mundo. Aquí se dividieron también. Cuando la revolución sandinista, aquí se dividieron. Había algunos que querían hacer aquí la revolución ya. Mientras que los moros dijeron, no, tenemos que ir, es un proceso. Igual ocurre en Afganistán. Y entonces se dividen ellos también entre revolucionarios cortoplacistas y reformistas. Los Cal, que eran los ultras, y los Parchán eran los progresivos. Y la Unión Soviética apoya a los Parchán, dicen, no, ustedes no están listos para una revolución, cuidado, no se les ocurra, no hagan eso. Pero en medio de esas tormentas de la lucha política, alguien, no se sabe ni quién, asesinó al principal dirigente de los comunistas. Resultado, una manifestación como después de la muerte de Pedro Joaquín Chamorro, porque todo el mundo culpó a todo el mundo, sobre todo a los religiosos. Una marcha extraordinaria como nunca se había visto en la historia de Afganistán. Daoud se asusta y los reprime, pero los reprime suavecito. Los encarcela, pero casa por cárcel. Y desde una casa por cárcel, desde ahí dirige un golpe de Estado, porque resulta que los principales ingenieros militares, los principales cuadros militares habían sido formados en Moscú y estaban dentro del Partido Comunista. Y entonces el Partido Comunista da un golpe de Estado. Vamos a ir rápido porque se acaba esto. El Partido Comunista da un golpe de Estado, Moscú es el primero que se asusta, ¿qué hacemos? Y comienza una guerra civil en la que los soviéticos no se meten. Comienza una guerra civil, pero no logran los comunistas sostener el poder y comienzan a pedir a Moscú, por favor intervenga, apóyenos. Y la Unión Soviética y no Moscú quiere. Sin querer intervenir. No, renunciando, diciéndoles que no. Imagínate, Mimi, que ¿sabes quién los pedía? ¿Quién pedía la intervención? Amin pedía la intervención. Finalmente les llenó la cancha, qué sé yo,
hasta a los rusos y dijeron los rusos, está bien, vamos a intervenir. Amin pidió la intervención, los rusos intervinieron y lo primero que hicieron fue asesinar a Amin. Y pusieron a un parchán y dijeron, vamos suave, hagamos esto muy lento, pero ¿qué va? La Unión Soviética era un extranjero, no podía jamás continuar la reforma, no podía jamás hacerlo. Y además se tiraron a hacer reformas estúpidas sin tomar en cuenta las condiciones concretas de Afganistán. Llegaban con una reforma agraria al campo a hacer pelear al señor feudal contra el campesino, y yo decía, pero ¿por qué me voy a pelear con él si él es mi compadre? No, y segundo, si él me da derecho a mi parcela. Es decir, será del señor feudal, pero el señor feudal me la cede para que yo la trabaje y es mía. Entonces usted me la va a quitar. No es mía, yo le doy la parte que le toca, o sea, totalmente feudal. Pero además llegan a imponerse sin entender tampoco el problema étnico. Llega a imponerse, no es solamente comunismo, es comunismo pastún. Entonces, en cada lugar, no solo son comunistas, son ateos, imagínate. Es un gobierno ateo. Fíjate que el Partido Comunista de la Unión Soviética les recomendaba que se hicieran religiosos, que fueran a la mezquita, que rezaran, para que vean el grado de conciliación que estaba teniendo. Obviamente los soviéticos llegó un momento, pasaron 10 años en eso, en esa situación. Estados Unidos, que ha fracasado en Vietnam, ve el cielo. Pakistán ve la maravilla al debilitar a Kabul. Y entonces se nos acabó el tiempo, entonces, ¿verdad? Y lo que aprovecha Estados Unidos y la perversidad con que forma a lo que van a hacer los talibanes para afectar a Rusia, se nos... ¡Ah, no! 2 minutos tenemos, por favor, solo Reagan en esos 2 minutos. Entonces, en esos momentos, resulta que en esos momentos se produce la contrarrevolución internacional. Contrarrevolución de 2 tipos: Reagan y el neoliberalismo, y el ayatolismo iraní, el regreso a la pretensión de dirigir el Estado de los ayatolas, de los musulmanes, de los jefes religiosos. Entonces, las 2 cosas, esas 2 grandes revoluciones reaccionarias se multiplican en Afganistán. Y entonces los Estados Unidos alimentan, ¿qué cosa alimentan? El progreso, no, alimentan de todas las contradicciones, alimentan lo seglar contra lo secular, alimentan al campo contra la ciudad, alimentan y mueven a las etnias contra el proyecto nacional. Se afandan en las religiones contra todo lo que significa progreso. Y entonces comienzan y se producen decenas de grupos. Mira, del propio Pakistán llegaron más de 100,000 que se llamaban estudiantes para ser religiosos de mezquita, estudiantes, es decir, talibanes. 100,000. De Arabia Saudita llegaron 50,000. O sea, fue una nueva invasión a Afganistán, solo que bajo la égida religiosa, contra la invasión extranjera. Ahí hace en un lugar su base Bin Laden, enviado directamente por los Estados Unidos y financiado por la CIA. La base de Bin Laden, ¿sabes cómo se dice base en el idioma árabe? Al-Qaeda. Ahí hace su base Al-Qaeda y crece Al-Qaeda. Obviamente los soviéticos se retiran, dejan un régimen afgano súper sensato, que ha aprendido muchísimo, pero lo dejaron los extranjeros. No va a poder. Está dividido totalmente Afganistán. Cuando cae Najibullah y es asesinado, no fue como los norteamericanos, que se fueron norteamericanos y cayó Kabul y fue un desorden. No, no. Cuando se fueron los rusos, siguió durando como 6 años Najibullah, funcionando. Pero cuando cae Najibullah, llegan a Kabul 15 diferentes grupos que se disputan el poder central, y va a comenzar una guerra civil que va a terminar siendo ganada
por el talibán. Y ese talibán formado, igual que Al-Qaeda, por la CIA y los dineros norteamericanos. Aquí quedamos, Fausto, una carrera al final, pero bueno, creo que sí se habló de un Afganistán muy diferente al que todos tenemos con tantos estereotipos en la cabeza. Muchas gracias y a todos ustedes muy buenas tardes. Buenas tardes, Mimi.